Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Nos encontramos en la anteúltima clase, en la anteúltima estación de este largo recorrido, derroteo que nos permitió profundizar en una temática específica para la práctica del psicoanálisis. ¿Por qué curan las palabras? En esta oportunidad vamos a desarrollar la palabra en el psicoanálisis de pareja y familia. Pasamos, la primera vez que pasa en este curso del psicoanálisis individual, al de grupo. Por eso, quiero recordar a Pichon Rivière, uno de los creadores de nuestra institución, la APA, y fundador de la psicología social. En la entrevista que le brindó a Cito Lema, Pichon considera que sus concepciones fueron sugeridas por algunos trabajos de Freud, por ejemplo, Psicología de las masas y Análisis del yo, y que pensaba que el verdadero fundador de la psicología social fue el mismísimo Freud. Entendía a la familia como una estructura social básica y a la enfermedad mental como la crisis, no de un sujeto, sino de la estructura que configura a ese grupo familiar. Con la creación del concepto de portavoz, afirmaba que el enfermo mental es el portavoz de la enfermedad del grupo. En la misma línea, Berenstein acuñó la figura del locutor, de un integrante de la familia que a través de sus síntomas demanda un abordaje familiar, puesto que la génesis del mismo no se agota en una terapia individual. En este punto, entonces, cabe referirse a las ideas de René Caes, cuando afirma que somos puestos en el mundo por más de un otro y que nuestra prehistoria hace de cada uno de nosotros, mucho antes del nacimiento, el sujeto de un conjunto intersubjetivo cuyos sujetos nos tienen y nos sostienen como los servidores y los herederos de sus sueños irrealizados, de sus represiones, renunciamientos, fantasías y de sus historias. Así Caes, representante de la teoría vincular, plantea cómo se constituye el psiquismo a partir de la interiorización de los vínculos. Justamente, el psicoanálisis de familia y pareja apunta a analizar el vínculo familiar de pareja, el discurso sustentado en una dinámica vincular donde el conjunto es más que la suma de las partes. Repito, hay un portavoz, un locutor, que a través de sus síntomas demanda un abordaje familiar o de pareja, puesto que la génesis del mismo no se agota en la terapia individual. ¿Cuáles son las herramientas de las que se vale el analista en el psicoanálisis de familia y pareja? ¿Interpreta, construye, reconstruye? ¿En base a qué materiales? ¿Hacia dónde o a qué materiales se dirige su escucha? ¿Cómo se juega la transferencia, la contratransferencia en el análisis del vínculo de pareja o vínculos familiares? ¿Cómo se fija el encuadre? Estos y otros interrogantes queremos hacerles a nuestros expertos profesores invitados. Luego de esta breve introducción, voy a presentar a la licenciada Romina Alves, a la coordinadora de la clase de hoy. Romina Alves es magíster en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, miembro adherente de APA y miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, además de ser profesora de nuestra casa. Adelante, Romina, te dejo entonces con la clase. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias por la posibilidad de estar hoy aquí acompañándolos. Bienvenidos y gracias a todos los que también están acompañando nuestra exposición de esta clase, que hoy va a estar a cargo de la licenciada Eva Rothenberg y del doctor Claudio Drukarov. Voy a pasar entonces a presentar a la licenciada Eva Rothenberg, quien será la primera ponente de esta clase. Ella es miembro titular en función didacta de la APA e IPA, especialista en niños y adolescentes,
título otorgado por APA e IPA, actual directora del Departamento de Psicosomática de APA, fundadora de la Escuela para Padres Multifamiliar, coordinadora de la Escuela para Padres Multifamiliar en el Servicio de Dermatología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, y autora de numerosos libros. En esta oportunidad nos va a hablar sobre psicoanálisis multifamiliar, la importancia de poder poner palabras a las vivencias. Eva, te escuchamos, por favor. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto poder dar esta clase porque el psicoanálisis multifamiliar es un encuadre ampliado. ¿Y por qué hubo necesidad de ampliar el encuadre? Nosotros sabemos que Freud, para pensar la neurosis y desarrollar toda la teoría, él trabajó con un encuadre bipersonal. Melanie Klein, cuando trabajó con el psicoanálisis de niños, modificó el encuadre, puso caja de juegos, lápices, hojas para poder dibujar. En el análisis de pareja hay un cambio de encuadre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar del objeto interno, de la representación interna que uno tiene del otro, a que el otro esté presente y pueda responder y pueda mostrar su visión y sus vivencias. En el psicoanálisis de familia, que también hubo una modificación del encuadre freudiano, justamente el encuadre familiar permitió ver mejor los mecanismos por los cuales un integrante de la familia, como decía Pichon-Rivière, era el portavoz de la enfermedad familiar. Pero sin embargo, a pesar de todos los adelantos que se hizo en este sentido, se seguía diciendo que la enfermedad mental grave no se cura. Por ejemplo, la psicosis, la patología border, que no se cura. Entonces, uno se puede preguntar por qué los científicos, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Cuando comenzó este virus, el coronavirus, no había cura. Pero los científicos no dijeron no hay cura, se pusieron a investigar y sacaron vacunas, distintas vacunas, y por suerte se está frenando muchísimo en todo el mundo. Pero sucede algo llamativo en la salud mental, que nosotros seguimos repitiendo, la patología mental severa no se cura. Entonces, el doctor Jorge García Badaraco, con el cual me formé más de 15 años yo ya era miembro didacta de APA, me formé más de 15 años yendo 2 veces por semana al Borda, 1 vez por semana al Moyano, y los sábados íbamos un grupito muy pequeño de terapeutas a su consultorio a pensar algo que plantea Freud, que dice Freud: sabemos bastante sobre cómo cura el pensamiento, el psicoanálisis, pero sabemos muy poco por qué no cura. Y esto nos hace, voy a un poco a tocar qué significa el cambio psíquico, porque nosotros, a través del psicoanálisis, que es una teoría y es una terapia, lo que buscamos es el cambio psíquico. Para distintos autores, el cambio psíquico fue tomando otros conceptos. Yo creo que todos pueden ser válidos, ¿no? Y que el dispositivo multifamiliar, que ahora voy a explicar cuál es el aporte del dispositivo multifamiliar, que es como tener una lupa, tener un microscopio, tener un lente láser, es decir, en los distintos encuadres bipersonal, de pareja, familiar o multifamiliar, se ven distintos fenómenos. Entonces, para Freud empezó pensando en la histeria, ¿no? Y para Freud
hacer consciente el recuerdo del acontecimiento traumático y darle expresión verbal a la emoción, pensaba que eso llevaba al cambio psíquico. Es decir, porque él se daba cuenta de que eran deseos prohibidos por un super yo muy severo. Luego del 20 se da cuenta que se encuentra con la dificultad del desgaste de los traumas y se encuentra con más allá del principio del placer. Y él dice que hay una tendencia a la repetición, una compulsión a la repetición, y que él lo relaciona con la pulsión, pero deja para las generaciones posteriores, digamos, el tema de trabajar con el trauma. En este sentido, cuando vienen los soldados de la Primera Guerra Mundial, Freud se sorprende porque él pensó que iban a tener mucho para contar y se encontró con que los soldados contaban datos, hablaban de datos, y ahí empieza a diferenciar, digamos, el hablar de la vivencia, que ahora voy a explicar. ¿Por qué? Porque una cosa es contar el soldado, yo estaba en la trinchera, es un ejemplo que yo doy, ¿no? Yo estaba en la trinchera y mi compañero, el soldado de al lado, se murió con una granada. Es un dato, tal día, tal noche, son datos, pero lo que se dio cuenta Freud que no se podía contar era la vivencia. ¿Y qué es la vivencia? La vivencia son esas imágenes, ¿no? que se repiten y que no tienen representación palabra, y muchos sobrevivientes de situaciones traumáticas cuentan: ¿cómo puedo explicar lo inexplicable? ¿Y qué sería en este ejemplo que yo les doy del soldado que está en la trinchera? La vivencia sería cómo explicar la mirada de mi compañero cuando se estaba muriendo, cómo explicar las emociones que tuvimos la noche anterior cuando él me contaba de la novia que dejó en su pueblo, o con los tíos, o con los hermanos, o con los padres. Es decir, todas las sensaciones esas no se podían poner en palabras. Entonces, Freud deja para las generaciones posteriores el tema del trauma y de la compulsión a la repetición. Después lo voy a retomar. Para Melanie Klein, hablaba de ansiedades específicas, esquizoparanoides y depresivas, y para ella la resolución de los conflictos tenía que ver con aceptar la ambivalencia y pasar a la posición depresiva. ¿Qué significaba? Que no habían objetos buenos y malos tan escindidos, sino poder aceptar que el objeto bueno también tiene aspectos malos, y que el objeto malo también tiene aspectos buenos. Pero bueno, en una época se confundió bastante con pensar que había que deprimirse, ¿no? Que la posición depresiva era poder deprimirse, y no pasa por ahí. Entonces, para Bion, el cambio psíquico para él tiene que ver con poder pensar elementos de la mente que no podían ser pensados. Y él habla de elementos alfa, elementos beta, y él habla del cambio catastrófico. Él dice que para que haya un verdadero cambio psíquico se pasa por una situación de vivencia catastrófica. Entonces, voy a volver a Freud, ¿no? Freud dice que la resistencia al cambio se relaciona con las resistencias del yo y con los mecanismos de defensa, beneficio secundario, y con
la reacción terapéutica negativa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se curaba la patología mental severa? Porque en una familia, el portavoz de la enfermedad es el depositario de toda la patología familiar, y en la transferencia con el terapeuta, generalmente la familia está muy defendida y no pueden tolerar e introyectar los aspectos propios, ¿no?, depositados en el enfermo, en el hijo enfermo. Pero lo que descubrió Jorge García Badaracco es que él hablaba de interdependencia, no de vínculos como Pichon-Rivière, sino de interdependencia. ¿Por qué? Porque la palabra interdependencia incluye la palabra dependencia. Y lo que descubrió Jorge García Badaracco es que uno ve adultos y ve un niño, y uno cree que los adultos están cuidando al niño y que el niño depende de los adultos, pero no necesariamente. Muchas veces el niño está protegiendo a los padres. Por ejemplo, un paciente internado en el Borda, un paciente con diagnóstico de esquizofrenia, un paciente crónico, ingresa al grupo multifamiliar que estaba constituido por más de 50 personas, entre pacientes internados, sus familiares, otros colegas, pacientes que venían de afuera, enfermeros, es decir, éramos muchos. Entra este paciente internado en el Borda, que entra porque no sabía dónde entraba, porque vio gente, entró y se sentó, estaba en su mundo, y Jorge García Badaracco le empezó a hablar y toda la gente se largó a reír porque era como hablarle a un ente, a una columna, estaba en su mundo. Y Jorge García Badaracco le siguió hablando y este paciente empezó a conectarse un poco y a responder con neologismos. Es decir, esto fue en la primera sesión. Les quiero decir que los psiquiatras decían la psicosis no se cura, entonces si Badaracco curaba la psicosis estaba mal hecho el diagnóstico. A partir de eso empezó a filmar todas las sesiones del Borda y del Moyano. Yo tengo la película también, porque yo desarrollé psicoanálisis multifamiliar para lo infanto juvenil. Entonces Jorge me dio las películas para poder dar clase. Y el tema es que los padres empezaron a venir, este muchacho, este paciente llamado Marcelo, los padres empezaron a concurrir y contaron que el padre había pasado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el ejército de Mussolini, y que cuando vino a Argentina tenía una fobia, no podía salir a la calle porque escuchaba todo el tiempo los bombardeos. Cuando no salía de su casa, cuando nació su hijo, empezó a poder salir con el coche de bebé. Es decir, que aparentemente los padres cuidaban del bebé recién nacido, pero el bebé estaba permitiéndole lo que se llama el objeto contrafóbico, pero acá lo vemos desde otro lugar. El bebé le estaba dando un sentido al papá para poder salir de su casa. Bueno, este muchacho, esta familia evolucionó muchísimo, muchísimo, hasta tal punto que en el Borda le empezaron a dar permiso para salir a la casa los fines de semana, y cuando él empezó a salir y volver a su casa, el padre volvió a enloquecerse, porque para el papá ir al Borda a llevarle comida y visitar al hijo le daba permiso para poder animarse a salir. Pero si Marcelo estaba en su casa, es como que volvía a sentir los bombardeos. Entonces, fíjense que la enfermedad mental no es tan fácil de visualizar y no está en una mente, no está colocada en lo intrapsíquico.
Fíjense que el encuadre multifamiliar permite, así como les dije que con la lupa vemos distintos fenómenos que con el microscopio o con un lente láser, y se ven distintos fenómenos en el encuadre bipersonal, en el encuadre de pareja y en el encuadre familiar. En el encuadre multifamiliar vemos que las familias que vienen con un hijo enfermo, es decir, diagnosticado con psicosis o bipolaridad, también pasa con la patología psicosomática u orgánica, que no hay representación palabra, está todo puesto en el cuerpo. La familia ve solamente la parte enferma. En cambio, en el encuadre multifamiliar, los otros ven la virtualidad sana, desarrollada o potencial, que la familia propia no la ve, y que en un encuadre solamente familiar, cuando se trata de patología mental severa, estoy diciendo, ¿no? O patología psicosomática, los padres pueden decir, ¿por qué vengo al psicólogo? Si lo que tiene mi hijo es biológico, tiene dermatitis atópica, o lo que tiene mi hijo es genético, porque mi suegra también era esquizofrénica, por ejemplo, ¿no? Entonces, las resistencias al cambio tienen que ver también con las teorías con que nos manejamos, porque así como les dije que los científicos se pusieron a investigar vacunas contra las infecciones, contra la polio, contra el coronavirus, el tema de la enfermedad mental tarda siglos en modificarse. Fíjense que que antes en la Edad Media se quemaba en la hoguera a las histéricas, o también en la época de Foucault se encadenaba a los llamados locos, y ahora podemos ver la enfermedad mental desde otro lugar, pero también desde este encuadre multifamiliar se puede curar la patología mental severa. ¿Por qué? Freud en la neurosis asocia el cambio psíquico al insight. En la patología mental severa o en la patología psicosomática y orgánica, nos encontramos con el trauma que puede ser transgeneracional, que puede ser un trauma vivido por los padres, o que puede ser un trauma que vivió el bebé cuando todavía no tenía un yo capaz de pensar pensamientos. Freud, en el proyecto, dice que la libido, la energía no ligada, tiende a la descarga. Es decir, no ligada quiere decir sin representación palabra, tiende a la descarga. Yo, en mis libros, planteo qué sucede si esa descarga de los padres va directo a la mente del hijo. Esa descarga pulsional que no tiene representación palabra, que no está ligada a una angustia con nombre, va directamente y se deposita en la mente del bebé, del hijo, y ese hijo, esa hija se van enfermando, y de pronto la enfermedad de la hija o del hijo es la figurabilidad de lo no representado de los padres. No sé si se va entendiendo, ¿no? A mí me gustaría que también me puedan ir preguntando si no se entiende algo. Entonces, cuando se trata de trauma, Perdón, Eva, sí, el público va a ir haciendo las preguntas y después hacia el final vamos a compartir las preguntas con cada uno de ustedes, así las responden después del diálogo que tengan. Perfecto. Adelante, perdón. Entonces, ¿qué pasa, no? Si ese hijo es portador de la figurabilidad de lo no dicho y no pensado de los padres. El cambio psíquico es muy complejo, muy difícil, porque en el tratamiento familiar hay muchas resistencias a reintroyectar
contenidos que quizás no fueron nunca reprimidos, porque no fueron pensados. Entonces, no es el inconsciente de la neurosis, es el inconsciente del trauma, que no fue reprimido, no fue nunca pensado si es transgeneracional o si el bebé no tenía un yo capaz de pensar pensamientos, o puede ser un trauma escindido, se trata de adultos, pero para el hijo es un trauma no pensado, no comprendido. Y sabemos que la mente de los hijos se conforma a través de los otros en nosotros, es decir, a través del vínculo significativo con el otro primordial. ¿Qué pasa si ese otro primordial es narcisista, es psicótico, es perverso o desarrolló un falso self en la infancia y aparenta como muy capaz, muy inteligente? Pueden ser CEOs de empresas, pueden ser políticos, pueden tener altos cargos, pueden ser profesionales, pero si desarrollaron un falso self, cuando nace el bebé, no pueden conectarse emocionalmente. Y esto tiene que ver con las vivencias. Freud y otros autores, yo desarrollé mucho, que ahora no hay tiempo para hablar, desarrollé el concepto de funciones parentales ampliadas. La mente se conforma primero a partir de vivencias. Sabemos, Piero Lañé nos habla de que el niño primero es identificado por el deseo, pero el niño, ¿cómo lo recibe? Como vivencias. Freud nos habla de la vivencia de satisfacción o insatisfacción. Piero Lañé nos habla de la vivencia de encuentro o desencuentro. Bowlby nos habla del apego o del apego ansioso. Winnicott nos habla de la vivencia de caída sin fin o del holding y el handling, ¿no? De ser sostenido suficientemente. Son vivencias. Lo que yo postulo, después de tantos años de trabajar con patología mental severa de todas las edades, lo que yo postulo que de acuerdo a esas vivencias tempranas, el yo que se va a ir formando va a ir metabolizando ciertas identificaciones y no otras, y si las vivencias fueron vivencias que tienen más que ver con la pulsión de vida, las identificaciones del yo van a ser identificaciones más sanas, pero si las vivencias de ese yo en formación son vivencias de desamparo, de caída, de insatisfacción, bueno, ese yo se va armando con fallas y las identificaciones son a predominio de pulsión de muerte. Todo esto de cómo se va conformando el yo con los otros y la dependencia de ese hijo, esa hija, lo que vemos que no alcanza con la conceptualización del complejo de Edipo del super yo cruel, porque esos adultos siguen actuando más allá del complejo de Edipo, y la idealización de esos padres, ¿no? Y de ese super yo severo no le permite al yo lidiar ni con sus pulsiones, ni con el super yo, ni con la realidad externa. Entonces, ¿por qué es importante? Por lo menos uno puede atender también individualmente con esta teoría de psicoanálisis multifamiliar, pero teniendo en cuenta la ampliación de la importancia del otro que sigue actuando y que el hijo en las interdependencias también va sosteniendo la enfermedad mental. Es decir, que no solamente los padres depositan en el hijo, sino que se arma una red de interdependencias, de modo que el hijo con su enfermedad sigue protegiendo a sus padres. ¿Por qué? Porque los necesita, los idealiza y los necesita para sobrevivir, porque no tiene recursos yoicos
para lidiar con el mundo externo. Entonces, en el complejo de Edipo, en la neurosis, en el complejo de... ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, ya tendrías que ir redondeando. Estamos ahí, faltan 2 minutitos, pero bueno, podés ir redondeando y le pasamos la palabra al doctor Drukarov. Bueno, entonces no voy a hablar hoy del complejo de Edipo en la psicosis, pero sí voy a decir que los hijos se pueden identificar con las defensas de los padres, con los mecanismos de defensa de los padres y con los personajes de los padres. Por eso, así como en la neurosis podemos pensar en las fantasías, por ejemplo, las fantasías expresadas en los sueños, en los actos fallidos, bueno, qué le pasa al yo con sus pulsiones, las alucinaciones y los delirios también son una expresión que tiene un significado para esa persona y para esa familia y que tenemos que descifrar. Y que bueno, así como hablamos del insight en la neurosis, que es hacer consciente lo inconsciente, en el trauma, hay algo que es darse cuenta, es descubrir por primera vez algo que nunca tuvo representación palabra. Entonces nosotros postulamos, yo postulo que el cambio psíquico es un proceso en el cual uno se va dando cuenta de algo que nunca fue pensado, después puede venir un momento de insight, donde se hace consciente lo inconsciente, se sigue el proceso terapéutico, uno se sigue dando cuenta de aspectos traumáticos nunca pensados, pero a través de las vivencias, no a través de las construcciones de los terapeutas, se llega a la parte traumática. Y el encuadre multifamiliar permite que los otros vayan poniendo palabras, aspectos que quizás en una familia nunca fueron pensados, pero que no coinciden con el punto ciego de otra familia donde ese aspecto traumático sí lo tienen elaborado. Bueno, dejo acá y después seguimos. Seguimos, muchísimas gracias, Eva. Ahora voy a pasar a presentar nuestro otro convidado, no sin antes mencionar que, bueno, pueden ir planteando sus preguntas por los diferentes medios en los que se está transmitiendo esta clase, porque después de las ponencias, nuestros invitados van a dialogar entre sí y luego vamos a dar espacio a las preguntas. Entonces, ahora nos va a hablar el doctor Eduardo Claudio Drukarov, médico, diploma de honor, psicoanalista, titular didacta de APA, IPA y FEPAL, actual director del Departamento de Familia y Pareja de APA, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, profesor del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma y de la maestría en psicoanálisis APA-USAL. Y hoy, en relación a por qué curan las palabras en pareja y familia, nos va a hablar sobre las parejas en litigio y la cura por la palabra en psicoanálisis. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Romina. Agradezco la invitación a exponer que me han realizado desde el Centro de Estudio José Blecher con este tema tan interesante. Gracias nuevamente, Romina, a Mónica Amra, a Guillermo Amor por el apoyo logístico que siempre nos brinda, y un gusto compartir con Eva Rottenberg. El título del curso y de la clase nos convoca a hablar del cambio psíquico y algunas de las teorías de cómo se produce. En mi exposición, para simplificar, me centraré en las parejas, y dentro de estas, las que se hallan en crisis, en conflicto agudo o en litigio creciente, dado que son generalmente las que consultan, y es el tema que actualmente me ocupa en mi investigación. El litigio creciente en las parejas al estilo de la Guerra de los Roses y cómo abordarlo psicoanalíticamente.
La primera respuesta que daremos a ¿por qué curan las palabras? Será abarcativa y genérica. Las palabras curan porque nos proponemos escuchar a quién o quienes nos hablan y estamos dispuestos a escucharlos en un sentido amplio, que significa con todos nuestros canales perceptivos posibles. En un movimiento de recursividad entre el hablar y el escuchar, escucharse, ser escuchado, la búsqueda de sentido, no de verdad, es también recursiva. Es la co-construcción de un discurso común que tiene que tener sentido para la pareja y para el analista. La construcción de los modos, insistimos, es circular, es recursiva. La clínica se presenta siempre en su multidimensionalidad. Somos nosotros los que elegimos enfocarla en alguna de sus dimensiones, centrarnos en alguno de sus aspectos. Para poder pensar la pregunta en el marco de la clínica de pareja, tenemos que pensar en 3 ítems. A, el poder significante de las palabras. B, la palabra como acción comunicativa, más allá del contenido. Y C, el analista en su uso instrumental técnico de la palabra. Vamos a empezar por el punto A, el poder significante de las palabras. Podemos sintetizar este aspecto en todo lo que sabemos sobre la dinámica de la represión y el poder de la palabra para enmascarar lo inconsciente, también para develarlo o desenmascararlo. Es la hipótesis histórica central del psicoanálisis que se fue complejizando con los nuevos descubrimientos, como Eva lo fue relatando, y más aún si lo pensamos en términos de configuraciones pluripersonales de la familia y la pareja. Tenemos que habilitar la idea de una teoría de la mente y del procesamiento mental que incluya a los otros, no solo lo intrapsíquico, sino lo interpsíquico, lo intersubjetivo. Al respecto, preferimos hablar de sistema psíquico o de psiquismo a secas, y no de aparato psíquico, ya que esta es una denominación arcaica, de reminiscencias mecánicas, que no hace honor a lo que es la mente humana, un verdadero sistema. En la época de Freud, nótese que los sistemas nervioso, central y periférico, y otros sistemas descriptos y conceptualizados por la medicina sí recibieron esa denominación, y que por ende ya estaba disponible en aquella época, pero que Freud prefirió nominar a su creación conceptual como aparato, dada la índole de los modelos en boga, de los modelos científicos en boga en la época. Por mi parte, más chocante aún me resulta escuchar por extensión aparato psíquico familiar, aunque lo entendemos como lo que es, una metáfora, un intento de modelización. Al considerar el título del curso, ¿por qué curan las palabras en familias y parejas?, se me imponía reiteradamente cómo curan las palabras. Y en este sentido voy a parafrasear al psicoanalista español Ávila Espada, quien propone, comprendiendo la dinámica pulsional, y yo agrego la dinámica de los sistemas motivacionales, según nuestro esquema referencial, pero cambiando en las relaciones intersubjetivas. Citando textualmente a Hugo Bleichmar, diremos que las condiciones que estructuran el psiquismo del sujeto, sobre todo la influencia del otro, externo, pulsional, afectivo y discursivo, que estuvieron presentes en la infancia y que vuelven a estarlo en el presente de la terapia, a igual título que en el origen y no por evocación del pasado. O sea que se trata que las condiciones de estructuración y remodelación del psiquismo
siguen estando presentes en el presente de la terapia. Nosotros agregamos y remarcamos esto justamente por el concepto de segunda oportunidad para promover el cambio psíquico, que es de la que nos habla Winnicott, o el nuevo comienzo, la nueva experiencia relacional, o la experiencia emocional transformadora y creativa. Y aquí entramos en la doble vía por la que actúa el psicoanálisis, que ha sido esquematizada como, por una parte, la de la interpretación, el simbolismo de las palabras, y por la otra, la vía de la relación y sus múltiples vertientes promotoras del cambio psíquico. Al respecto, como decíamos en un trabajo anterior, en el transcurso de la labor interpretativa ocurre una relación que puede reclamar su eficacia terapéutica en igual proporción que dicha labor interpretativa. Y la proposición inversa es igualmente válida. Solo en el marco de una relación confiable, la interpretación psicoanalítica tenderá a su mayor eficacia. A nuestro juicio son las relaciones intersubjetivas las que nos permiten una explicación plausible del cambio humano. El ser humano que cambia desde el desarrollo temprano hasta el cambio psíquico del adulto transcurre en otro plano de fenómenos, la intersubjetividad en un sentido amplio. Sus tramas vinculares, su matriz relacional en transformación, los contextos relacionales que atraviesan. El ser humano cambia intersubjetivamente, no puede cambiar como individuo aislado. Ya Freud nos advertía en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en 1921, que el individuo aislado es una abstracción, un constructo, diríamos hoy. A esto alude el así llamado mito de la mente aislada por Stolorow y Atwood. Cambia con otros, en sus vínculos. Es el ámbito que más nos concierne a los aquí reunidos, aunque tengamos anhelos epistemológicos, somos esencialmente clínicos, y es la perspectiva clínica, la perspectiva relacional, que nos permite iluminar de una manera novedosa. En el enfoque de lo intrapsíquico estamos bien orientados si entendemos, como lo describió Eva anteriormente, la dinámica de la represión y de las escisiones. En el terreno de la represión y sus procesos de investidura y desinvestidura, se trata de movimientos progresivos y regresivos propios del conflicto, con su creatividad intrínseca de la que dependen síntomas neuróticos, transferencias, actos fallidos, sueños y todo el potencial hermenéutico interpretativo del psiquismo. Este potencial lo entendemos como la capacidad universal de enmascarar y descifrar a partir del lenguaje. Vamos ahora a nuestro punto B, que según anticipamos es el debate sobre el poder de la palabra como acción comunicativa y bajo intervención del analista. Nos haremos dos preguntas reflexivas. ¿Cuál es la diferencia entre una psicoterapia psicoanalítica de pareja y cualquier otra psicoterapia de pareja? Y la otra pregunta es si tiene algo de específico en las terapias psicoanalíticas de pareja el trabajo clínico del analista. Ante la primera, podemos postular que entre una psicoterapia psicoanalítica de pareja respecto a cualquier otra psicoterapia de pareja, la diferencia sustancial, aunque parezca una redundancia, es la presencia de un analista y su mente atravesado por su propia formación, pensando e interviniendo bajo la ética psicoanalítica, con la hipótesis del inconsciente. Es decir, todo lo que ustedes fueron escuchando a lo largo de este curso, de los distintos enfoques, de por qué y cómo curan las palabras en psicoanálisis. Por supuesto que adaptado y renovado por los enfoques más contemporáneos y por la situación de pareja con que nos encontramos frente a nuestros consultantes.
estamos en lo que se ha llamado la clínica de la presencia. En su gran mayoría, las parejas que consultan lo hacen enacting. Más que dialogando, escenificando con diálogos incluidos. Si tuviéramos más tiempo, les podría mostrar un fragmento de la película Historia de un matrimonio, que muchos de ustedes habrán visto recientemente, y ahí es muy claro y contundente. Respecto a la nueva experiencia relacional, me referiré brevemente a una pareja en sus primeras entrevistas. Promediando la sesión, detecto que ella está al borde del llanto y sugiero que le demos espacio para explayarse. Comienza en un tono triste, que luego se va enfureciendo. Incluso se para y camina para darle mayor énfasis a sus expresiones, que por supuesto, invariablemente, incluyen fuertes reproches a la insensibilidad de él. Mientras tanto, él y yo escuchamos con atención pero en silencio, sin interrumpir, para hacer aclaraciones acerca de la parcialidad de sus visiones y sus distorsiones, que hubieran cortado el monólogo y seguramente echado más leña al fuego. Registro que él sigue mis indicaciones de prudencia, hechas con leves gestos a través de la mirada cómplice. Indicaciones de prudencia, de que tenga paciencia y nos acompañe en la escucha. Más tarde, ese mismo día, en una conversación telefónica a raíz de un tema relacionado con el pago de los honorarios, él me comunica que por supuesto no está de acuerdo con gran parte de lo que ella dijo, pero entendió el sentido de oportunidad de quedarse callado, de no retrucar. Les traigo esta viñeta porque la escena coprotagonizada en sesión puede sentar las bases para una nueva forma no retaliativa de relacionarse por parte de la pareja. Cuando ella ingresa en uno de esos ataques de furia o cuando él simplemente decide retirarse de la escena. Y que sea sentido por él como una forma adecuada y productiva y no un simple sometimiento al vendaval o retroceso dentro del ring. El analista y su encuadre están allí en los casos de las parejas en disputa, no solo para bajar los decibeles de la pelea, sino para darle algún sentido, siempre tentativo y provisorio, a lo que entre ellos ocurre. La clínica de la presencia, como decíamos antes, en contraste con la clínica de la ausencia. La presencia en el consultorio del otro de la pareja, pero también subrayamos la presencia del analista. Esto va acompañado, en el mejor de los casos, de una relativa seguridad de que el otro de la pareja, el partener, también está haciendo un esfuerzo por reflexionar y por no acelerar en medio del conflicto, hundiendo más las ruedas en la arena. Una disposición para apelar a la inteligencia en el manejo de lo emocional y no a la fuerza bruta o a la simple imposición de posiciones de poder, a que el otro de la pareja está dispuesto a apostar por la pareja para que ésta encuentre un nuevo equilibrio, ya sea para seguir juntos o eventualmente separados. En los escenarios de pareja en disputa estamos siempre mucho más cerca del acting, de la escenificación de la escena que de su reflexión. Más cerca de las cosas que, si bien se juegan con la palabra, están más próximas al hacer con palabras que a las palabras que llevan a pensar. Voy a una pequeña viñeta de una pareja de larga data, sin hijos, que atraviesa una crisis de mutuas y severas agresiones verbales, descalificaciones y amenazas de separación. Ellos se presentan como que se criaron juntos. Luego de un apaciguamiento, producto de las sesiones iniciales de pareja, nos encontramos con los miedos y las cautelas con las cuales ambos miembros de la pareja enfrentan
la posibilidad de recomponer sus equilibrios, el reacercamiento, luego del distanciamiento preventivo. Les señalo que el que se quema con leche ve una vaca y llora, y el hecho de haber pasado a estar al borde del abismo, citando sus propias palabras, les ha hecho tomar contacto con la cara oscura del otro y de sí mismo en la pareja, de los límites que cada uno es capaz de traspasar en pensamiento, pero también en acción. Por lo tanto, volver a tener confianza es una tarea ardua, y el espacio de las sesiones de pareja, si se logra armarlo como tal, pasa a ser el garante de que cualquier otro acercamiento al borde del abismo pueda ser amortiguado o revertido, gracias a la presencia del analista en el horizonte de ese espacio en el cual las cosas van a poder ser procesadas y no lisa y llanamente actuadas en un círculo vicioso de mutuas agresiones. Respecto de la segunda pregunta de este ítem, de si tiene algo de específico el trabajo clínico del analista en las terapias psicoanalíticas de pareja, respecto de los abordajes individuales, vamos a seguir a Miguel Spivakov, con modificaciones mías, quien lo resumió de esta manera. Los problemas que se analizan son en principio los mismos que se abordan en cualquier psicoterapia, o sea, las cuestiones que universalmente angustian a los seres humanos. Pero, si se ha elegido un encuadre de pareja, probablemente esto se deba, o bien a que se aspira a trabajar preferencialmente en los problemas de la relación, o bien a utilizar el vínculo de pareja como punto de apoyo para impulsar los trabajos psíquicos de cada uno de sus miembros que se planteen. Esto es lo que más caracteriza a una terapia psicoanalítica de pareja. Una insistente focalización en la dinámica vincular, en las interdependencias, en la recursividad de las propuestas y respuestas, independientemente de que en muchos momentos el terapeuta se focalice en temáticas más adscribibles a uno de los parteners que al vínculo intersubjetivo. De lo que se trata, si se puede, es de recorrer entre los tres, ambos miembros de la pareja y el analista, los caminos que permitan consolidar un cambio psíquico en esta configuración vincular. Se trata de trabajar con la pareja caminos de metabolización diferentes a los modos de trabajo vincular disfuncional que ellos proponen. Manipulaciones, sometimientos, expulsiones, aislamientos, desmentidas, escisiones. Ofrecerse como un facilitador del intercambio en su vertiente trófica. Apuntar a desanudar trabas y estereotipos e ir reformulando las negatividades mientras contribuimos a desacartonar los conflictos. Es de estas tareas en las que se espera el mayor potencial de cambio psíquico. Querría saber cuánto me queda, Romina. Sí, 5 minutitos, así que ya podrías ir redondeando. Bueno. Gracias. El trabajo vincular es el trabajo psíquico que impone a un sujeto el vínculo con otro sujeto. Ambos, por supuesto, en el contexto del otro con mayúscula, o sea, de la cultura que los atraviesa, del discurso conjunto. Estos conflictos tienen aspectos inconscientes y conscientes, como lo señalara Freud, para la vida psíquica en general. Haremos la salvedad que ya no nos referimos, como bien dijo Eva, exclusivamente al inconsciente reprimido, sino también a la memoria no declarativa del conocimiento relacional implícito, de cómo ser y estar con los otros. Eso que se sabe, pero no con palabras, sino con memoria de procesos, adquirida en las interacciones más tempranas y remodelada constantemente en las sucesivas. Lo paraverbal o presimbólico, que no está destinado a evolucionar hacia la palabra, aunque pueda estar influido por lo simbólico en mutuas y recursivas interinfluencias. Aquí el cambio psíquico, el cambio buscado a través de las palabras
implica pensar en un estado mental vincular, lo vincular como objeto de estudio, sin dejar de lado la contribución específica de cada uno. Ya no son dos personas que se relacionan, sino que conforman un sistema interdefinido, donde el analista se incluye, buscando cierto efecto que podríamos simplificar como intentando de que el obstáculo de las repeticiones estereotipadas se transforme en un instrumento para promover el cambio psíquico. Desde este ángulo no es la palabra sola, es decir, no es la palabra la que cura, sino que somos los psicoanalistas a través de la palabra los que curamos, o al menos nos proponemos hacerlo. A través del hablar, al poner en marcha el dispositivo de la conversación analítica, del hablar y del escuchar, percibir y comunicarse por los múltiples canales. El relato que se va armando en conjunto, el relato escuchado y recreado en sesión y lo aportado por el analista, al modo de las construcciones o reconstrucciones que proponía Freud, que, como él mismo dejó constancia, en todo proceso analítico son más frecuentes estas construcciones que las interpretaciones clásicas de algún elemento puntual del estilo de la interpretación de los sueños o los actos fallidos. Bueno, para terminar, a ver, voy a saltear un poco, el uso técnico del instrumental de la palabra por el analista. La necesidad de pensar en una técnica menos idealizada donde revisemos los conceptos de neutralidad y abstinencia a la luz de este paradigma del procesamiento psíquico ampliado. El mito del analista neutral, como lo trae Luis Jury. Al respecto de la neutralidad, somos partidarios de la neutralidad valorativa, no así de la neutralidad afectiva. Bueno, dentro del uso instrumental de la palabra por parte del analista y su encuadre flexible, les transmitiré la comparación que me guía y que a veces comparto con mis pacientes. Así como ningún traumatólogo puede tener su consultorio en un tercer piso por escalera, dado que requeriría que muchos de sus pacientes tuvieran que curarse antes para poder subir a la consulta, lo mismo deberíamos plantearnos como psicoanalistas, y más aún como psicoanalistas de pareja, para acceder a la palabra, o para que la circulación de la palabra tenga ese efecto que anhelamos. Se trata más bien de un primer punto de llegada, para luego continuar. Bueno, aquí podemos dejar. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, ahora les propongo que puedan dialogar un poco sobre las ideas que han compartido con nosotros, como para que luego el público pueda plantear sus interrogantes y bueno, puedan ir siendo esclarecidos. Así que los invito. Bueno, puedo empezar yo. Por supuesto, Me adelante. interesó mucho, Eduardo, tu clase. Me recordé, yo también trabajo con pareja, recordé una frase de Borges que dice: no los une el amor sino el espanto. Y en general las parejas se unen, en mi experiencia, por los aspectos más traumáticos de la propia infancia, esperando que el otro complete ese aspecto de necesidad. Y cuando van a la consulta, van justamente porque ese otro que eligieron fantasmáticamente no completa ese aspecto traumático. Y entonces, lo que yo veo y te quiero preguntar, ¿no? Yo diferencio entre oír y escuchar, porque escuchar es poder entender, no querer tener razón, sino poder escuchar la vivencia del otro, que no es
de parte de mi mundo interno, no es ese otro que yo me imaginé que me iba a completar, sino que es un otro que tiene su historia, que también está atravesado por la castración, y que bueno, hay que ver si uno puede tolerar lo que el otro dice de uno y uno dice del otro, porque muchas parejas se separan porque no pueden escuchar algo que resulta muy doloroso para el narcisismo. Es decir, muchas veces nos quieren colocar los terapeutas en el lugar de jueces. A ver, ¿a quién le damos la razón? Cuando cada uno tiene su vivencia y sabemos que la vivencia es auténtica y cada uno tiene su razón. El tema es si uno puede escuchar al otro en su diferencia. Bueno, quería saber qué pensás. Bueno, sí, tal cual. Esto de poder escuchar al otro es nuevamente un camino de llegada o una primera estación necesaria, imprescindible, porque las parejas cuando consultan vienen sin poder escucharse, vienen retrucándose, retaliándose, hiriéndose narcisísticamente cada uno al otro donde más le duele, en furia narcisista. Generalmente eso es lo que ocurre. Entonces, la intermediación del analista, no en el lugar de juez, ni en el lugar de pontífice, ni ninguna de esas cosas, pero desde el lugar que nosotros como analistas sabemos colocarnos en la escucha, empieza a producir cambios bastante notables en un plazo bastante corto, por supuesto si hay buena fe y persiste todavía el amor o la atracción mutua dentro de las parejas. Cuando la cosa ya está jugada, y por más que intentemos hacerlo, no vamos a lograr demasiado. Lo que vamos a lograr es un camino hacia la separación más ordenado, más pacífico, lo cual no es poca cosa, y sobre todo si hay hijos de por medio, ¿no? Así que eso en sí mismo ya es un logro. Así que sí, coincido con vos. Yo creo que se trata justamente de dar vuelta a los círculos viciosos para transformarlos en círculos virtuosos. Y esto, aunque parezca difícil, no es tan difícil de hacer, porque se trata de frenar ese intercambio alocado en el cual las parejas vienen. Las cuestiones más de fondo, eso, como bien vos dijiste, si se trata de situaciones traumáticas que mutuamente están tratando de completarse, requieren otro tipo de trabajo, combinado seguramente con el individual, pero son como un segundo momento. Inicialmente lo que tenemos que lograr es aplacar eso que está, como dice Spivakov, más acá de lo inconsciente, en la superficie del discurso conjunto, y no sentirnos poco psicoanalistas porque estamos abordando esto que es imprescindible para que empecemos a escucharnos y para que ellos empiecen a escuchar mutuamente, ¿no? Así es. Yo quería... Perdón, sí. Eduardo. No, está bien. No, Adelante, Romina, continuamos. dale. Sí. No, quería darle la palabra a Mónica, que tenía unas preguntas al respecto. Adelante, Mónica. No se escucha, Mónica. Gracias, Romina. Pero vos, Eduardo, ¿querías decir algo más? No, yo le iba a invitar a Eva que exponga algo más sobre la virtualidad sana, porque me parece un concepto extraordinario, poco transitado en el psicoanálisis. Hay más de un autor, aparte de Badaraco, que lo destaca, pero Badaraco ha sido uno de los pioneros en esto. Pero, sí, exactamente. No, yo la verdad que estaba en la misma línea que vos, Eduardo. Me parece que Eva
se quedó sin, todavía le falta un tiempito para poder explicarnos más lo que ella denomina el encuadre de lo multifamiliar. Me sumo a esto de la virtualidad sana, de manera de que, Eva, me gustaría mucho que vos nos expliques cómo es esto, ¿no? Que la terapia familiar trabaja específicamente poniéndole palabras a las vivencias traumáticas de una generación anterior, donde el hijo es el portador de ese trauma no figurado. O sea, te pregunto específicamente cómo se trabaja, ¿no?, en la terapia multifamiliar. Bueno, a ver, puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, estuve 10 años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ahora sigo externamente en grupos online. Los pediatras me mandan a mí, pero bueno, trabajo con patología mental severa de todas las edades. Voy a dar un caso clínico que viene un matrimonio joven al servicio de dermatología con un chiquito de 2 años con dermatitis atópica severa. La dermatitis atópica de por sí no es no es una patología con riesgo de muerte, pero los chicos se rascan tanto, no duermen, gritan, lloran, los padres se desesperan, no pueden dormir. Y lo que yo fui descubriendo con los médicos es que los médicos también se angustiaban al no poder curar a los pacientitos, entonces cada vez le daban más medicación, y les daban inmunosupresores, que el inmunosupresor se da para los casos de trasplante de órganos, para que el organismo no rechace el órgano trasplantado. En menor medida lo estaban dando para que la piel no reaccione. Así que fíjense que hay un riesgo porque con estas medicaciones después los chicos iban a trasplante de riñón, pero eran otro servicio. Bueno, viene esta parejita joven y dicen, bueno, yo no sé si me va a servir este grupo porque tenemos los dos muchos años de terapia. Yo me analizo desde, no sé, desde los 14 años, mi marido también estaba ahí presente. Yo, bueno, vamos a dejar que hablen otras familias, después cuando ustedes quieren, hablan. Entonces, otras familias empiezan a hablar y empiezan a relacionar vivencias de ellos, porque el encuadre multifamiliar no es un grupo cerrado. Hay familias que ya vienen teniendo un proceso terapéutico y otras que recién se incorporan. Y esto es muy favorable porque en un grupo cerrado vienen, por ejemplo, un grupo de chicos con esquizofrenia o con dermatitis atópica. La resistencia al cambio se basa en las teorías de que son genéticos o biológicos, lo que sea. En un grupo abierto, donde hay gente que ya está en proceso terapéutico, cuando viene alguien nuevo y dice, no sé si me van a ayudar porque tenemos mucha terapia, lo de mi hijo es biológico, y otras familias ya están en proceso terapéutico, y esta familia nueva empieza a escuchar que ya no hablan de la patología psiquiátrica o de piel, sino que hablan de las vivencias y de las emociones. Esta parejita, la mamá, levanta la mano y quiere hablar, y dice, me está sirviendo mucho, porque esto, resulta que el chiquitito, el nene, de 2 años se acerca y le dice, mamá, tengo mocos, y la mamá le dice, no, no tenés mocos, y quiere seguir hablando. 3 veces el nene de 2 años le dice, mamá, tengo mocos, y la mamá le dice que no, y quiere seguir hablando de cómo le sirve la escuela para padres multifamiliar. Entonces yo la freno, le digo, discúlpame, pero vos pensás que tu hijito de 2 años puede inventar que tiene mocos, ¿por qué lo haría? Entonces se queda así. Estoy hablando de clase media alta, aunque iba al hospital, porque el hospital es excelente el servicio, así que van gente de todas clases sociales, y este matrimonio es muy intelectual. Entonces la mamá le suena la nariz y tenía mocos, evidentemente, y yo no sabía cómo iba a reaccionar la mamá.
se largó a llorar desconsoladamente y entonces me dice, cuando se calma, yo digo, ¿qué pasó? Y entonces me dice que toda mi infancia me sentí invisible, que mis padres no me registraban y yo pensé que estaba registrando a mi hijo y ahora me doy cuenta de que en muchos momentos no lo registro. Y esto tiene que ver, cuando Winnicott habla de la integración psique-soma, la integración psique-soma no es intrapsíquica, es un proceso también de una interdependencia, porque al principio, el primer año de vida, el cuerpo, que Freud dice el cuerpo es exterior al yo, y Winnicott habla de la integración psique-soma, yo lo explico, ¿por qué? Porque el primer año de vida, el cuerpo es como de la mamá o de los médicos que dicen si tiene hambre, si tiene frío, qué vacunas tiene que dar. Si el vínculo es suficientemente bueno y el yo se va integrando y los padres no le desmienten las vivencias a los chicos, el niño empieza a sentir el cuerpo como propio y puede decir, tengo mocos, quiero hacer pipí o tengo frío, pero si los padres le desmienten las vivencias con su propio cuerpo, no se puede lograr la integración psique-soma. La virtualidad, entonces, el encuadre multifamiliar permite que otros vayan aportando representación palabra a vivencias que uno solo no tiene y piensa que lo que le pasa es solamente psíquico, es esquizofrénico o psicosomático. La virtualidad sana tiene que ver con que los niños nacen potencialmente sanos y lo hayan desarrollado o no, se puede desarrollar. Hay una virtualidad. Trabajamos desde la virtualidad potencial, no desde el déficit, no criticando a los padres, lo que les falta, cómo castran a los hijos, sino apoyando a los padres para que elaboren sus propios traumas, porque si los padres nos vienen a consultar es porque aman a sus hijos y nos están pidiendo ayuda. Entonces tenemos que trabajar el trauma que se expresa en las interdependencias. Es muy interesante lo que traes, Eva, porque podríamos entonces preguntarle a Eduardo, y si vos querés también participar, pero Eva dijo, Eduardo, algo muy interesante. Cuando ella es el relato del caso clínico, dice que los padres dicen, nosotros ya hicimos mucha terapia individual, ¿no es cierto? Entonces yo te pregunto, ¿vos pensás entonces que la terapia individual tiene un límite y que es la terapia de pareja, o en el caso que vos traes, familia o multifamiliar, que extiende los límites y la comprensión y tomaría acá el darse cuenta que trae Eva, que ahora entendí la diferencia con Insight, ¿no? El darse cuenta, o esto que vos traes a través, si entendí bien, ¿no? De Spivakov y tus modificaciones, el trabajar en la superficie, como traía Freud. Hay que trabajar en la superficie. Las catáfilas de cebolla que decía Freud, ir pelando las catáfilas de cebolla. Claro, ¿sí? pero en la superficie, ¿no? Claro, vos te doy la palabra, Eduardo. Es imprescindible empezar por la superficie, primero y principal para que los pacientes se sientan escuchados y entendidos en forma más o menos inmediata, de que ellos están hablando y que nosotros entendemos de lo que están hablando. Y por otra parte, porque esa superficie está tan llagada que es imposible avanzar hacia otros niveles si no se la aborda. Claramente, toda terapia tiene sus beneficios posibles y sus limitaciones. Y la terapia individual no podría ser de otra manera. Claro. Tiene sus alcances y tiene sus limitaciones. Lamentablemente, muchos de los psicoanalistas no están formados en los abordajes vinculares, multipersonales, de pareja, de grupo. Es un déficit de la formación. Y al no tenerlo incorporado como recurso,
muchas veces se retasea la posibilidad de o incluir entrevistas vinculares en el transcurso de un tratamiento individual, que eso a veces es muy útil, como sí lo hacen los analistas de niños, que se acostumbran desde el vamos a esto, o directamente indicar una terapia de pareja con otro analista. Las terapias de pareja, por otro lado, no suelen tener la duración que tienen los análisis individuales. Es un trayecto. Claro. Es un trayecto que se hace en común. Pero vos sabés que me llama la atención lo que vos decís, Eduardo, porque yo estaba pensando en toda tu clase, que me parece realmente dos exposiciones sumamente interesantes y que da para muchas preguntas. Decía, esto que vos estás diciendo, Eduardo, de que en la formación de terapias individuales, ¿no? En la formación de psicoanálisis individual, no tenemos formación de pareja, de familia. Pero yo estaba pensando, y te quería hacer la pregunta, y les quería hacer la pregunta a los dos, obviamente, pero nosotros con los pacientes, ¿no formamos una pareja terapéutica? No pasan, no, obviamente la diferencia es que no hay presencia del otro, pero digo, no una gran diferencia, pero hay una pareja terapéutica, se trabaja lo intersubjetivo también, no solamente lo intrapsíquico, lo intersubjetivo, la transferencia. Bueno, le doy la palabra a ustedes. Los que trabajamos desde el psicoanálisis con una perspectiva relacional, con la perspectiva, por ejemplo, de los Barangé, del campo psicoanalítico, claro. O con la que traía Eva, por supuesto, de Badaraco o de Pillon-Rivière, toda la línea esta. Por supuesto que formamos una pareja con nuestros pacientes, una pareja asimétrica en sus funciones, pero una pareja. Al fin. Hay otras corrientes que no lo piensan así. Ven más bien a un observador científico fuera de la escena que se refiere permanentemente a lo que al otro le pasa y punto. Entonces, pero aún así, aunque trabajemos con un concepto relacional, no es lo mismo la clínica de la presencia, tener al otro presente que pueda interlocutar, me sale la palabra, dialogar, que pueda decir que tal cosa no es así y es asá. En el mejor de los casos se lo pueda decir tranquilamente, en el peor de los casos a los gritos, pero por lo menos se lo pueda decir, y eso empieza a cambiar la perspectiva. Es notable la diferencia y es notable el aporte. Perdón, Eduardo, perdón, quería hacer una pregunta en relación a esto que venías comentando, Eduardo, y también a lo que se iba construyendo aquí en el diálogo con todos. Mi pregunta es la siguiente: yo me quedé pensando en esto del aparato psíquico familiar y me remitió indefectiblemente al planteo de Caesi, el aparato psíquico grupal. Entonces yo me quedé pensando en el dispositivo grupal, digamos, estas formaciones de compromiso grupal, que son los mitos que cada grupo teje, ¿no? En la familia, la manera de narrarse a sí mismos, o de repente lo inenarrable del trauma transgeneracional. A mí me gustaría conocer, desde la perspectiva de ustedes, cómo se aborda o cómo es ese encuentro, ese descubrimiento de esas cuestiones silenciadas, de esas cuestiones no dichas, del descubrimiento de esa formación de compromiso grupal en el marco de un dispositivo de este tipo, digamos, porque me imagino que debe ser todo un shock, ¿no? A veces. Antes de cederle la palabra a Eva, para que conteste esto, quiero volver a aclarar que yo lo que cuestiono es la palabra aparato. Claro. ¿Sí? Porque me parece una cosa arcaica, pasada de época y de tintes mecanicistas, que no hace honor
al sistema familiar, al sistema psíquico. Eso es lo que yo me refería. No, Pero no, por otro lado, por lo de CAES, por supuesto, yo lo he estudiado y sigo mucho la línea de lo claro, que por eso CAES y ANSIE proponen, toda la escuela francesa en ese sentido. Pero claro, Eva, en relación ¿querés al hablar de a la formación. de lo Eva. transgeneracional? Bueno, Cómo... a ver, yo también coincido con vos, no me gusta hablar de aparato psíquico, me gusta hablar de sistema, me gusta hablar de la mente. Si uno trata una familia, uno puede hablar del inconsciente familiar grupal, pero si uno atiende multifamiliar, no puede seguir hablando de un inconsciente multifamiliar porque es desconocer que cada familia tiene su historia. Digamos que justamente lo que aporta este encuadre ampliado y que uno lo puede tener también en el consultorio individual, es la importancia es decir, yo pienso que depende el motivo de consulta y qué es lo que sucede. Cuando hay patología mental severa, yo personalmente pienso que aparte del tratamiento individual, y o familiar, hace falta el psicoanálisis multifamiliar, porque en el tratamiento familiar, la transferencia hacia el analista, si no ve al hijo enfermo como lo ven los padres, tratan de destruir también al analista. En cambio, en un encuadre ampliado, estamos hablando de psicosis, ¿no? De casos muy graves que por eso no se curaban antes. Se producen fenómenos en los cuales siempre se puede escuchar el aspecto de la virtualidad sana de ese paciente esquizofrénico. Es decir, muchas veces, bueno, tengo casos que en un grupo multifamiliar un papá se presenta y dice, este es mi hijo discapacitado mental. Resulta que no tenía nada de discapacitado mental, que ella venía con un diagnóstico de psicosis, pero era el único de la familia que contaba que el hermano mayor se encerraba en la pieza, que se quería suicidar, que él tenía miedo. Es decir, en un encuadre familiar estamos en patología mental severa estoy hablando, estamos muy atrapados en los fantasmas familiares y en ese inconsciente familiar. Y una forma de romper eso y atravesar esas vivencias tiene que ver con que el otro no alcanza con un tercero uno único, sino que se necesitan otros, se necesitan varios otros que puedan poner palabras y que frente al darse cuenta o al insight, en familias muy patológicas tienden a destruir lo que escucharon, tienden a escindir y a despedazar y hacer neologismos y alucinaciones con eso que escucharon, porque es intolerable. En cambio, en un encuadre grupal, otros van recogiendo esa memoria y lo vamos pudiendo poner en palabras de a poco a medida que van pudiendo escuchar y desarrollar recursos yoicos. Da para mucho, ¿no? La verdad que sí. Sí, la verdad que sí, y bueno, nuevamente les agradecemos esta participación. Y la verdad que habiendo quedado tanto, ¿no? por conversar, tal vez, quién sabe, en otra oportunidad podríamos continuarlo. Le vamos a pasar Seguro. entonces, claro que sí, la palabra a Mónica para que podamos cerrar este encuentro. Sí, y nuevamente les agradezco. Bueno, muchas gracias, Romina. La verdad que sí, muy vibrante el encuentro y muy, muy interesante y muy agradecidos en el centro de estudio y a través mío. El agradecimiento de los alumnos porque realmente fue muy esclarecedor para todos nosotros las exposiciones y las clases de ustedes, sus intervenciones, su diálogo. Me quedo como con dos
ideas, ¿no? Como que, bueno, no 2 ideas, obviamente, hay mucho para hablar, pero me quedo con, quiero 2 frases de ustedes que me parece que tienen, que se articulan en relación a sus diversas y diferentes exposiciones, ¿no? A mí me gustó mucho cuando dijo Eva, la enfermedad mental no está ubicada en la mente. Y me parece que se complementa muchísimo con lo que Eduardo nos contó diciendo que en la terapia de pareja estamos más cerca del acting y de la escenificación y no de la reflexión. Ambos hablaron de interdependencia. Y eso me parece que también han tenido en común en estas exposiciones. Y bueno, como agradeció Romina, les agradezco a los 2, y bueno, y les paso a contar que ya el 18 de noviembre se va a realizar la última clase de este curso que veníamos desarrollando desde el mes de marzo. Va a ser una clase muy potente, vamos a hablar sobre sexualidad y género. Tenemos 2 invitados también de lujo, como en el día de hoy, que son la doctora Leticia Glosser de Fiorini y el doctor Juan Eduardo Tesone, y lo va a coordinar la licenciada Juliana Rivera Farfán. Bueno, muchísimas gracias a los 3 y nos vemos la próxima. Buenas noches. Hasta la Chao. próxima. Buenas noches. Buenas noches, un gusto.